Hoy, en el nuevo capítulo de 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta, hablaremos con Daniel Carvalho, exconcejal de Medellín y actual senador de la República de Colombia. Nos contará su paso por el Consejo y la creación de la Comisión Accidental de la Bicicleta en su periodo. Hola Carvalho, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manu. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Carvalho, estamos haciendo unas entrevistas con todas las personas que tuvieron algo que ver en torno a la bicicleta en Medellín y en el área metropolitana, un poco para entender qué es todo esto que ha pasado en estos años. Quisimos invitarte porque cuando fuiste concejal de Medellín, creaste la Comisión Accidental que le hacía seguimiento precisamente al Plan Metropolitano de la Bicicleta y queríamos escuchar como de primera mano todo lo que había pasado en esos años que fuiste concejal, pero te voy a pedir, para los que no te conocen, que creo que son pocos, que nos cuentes un poquito quién eres y en torno a la bicicleta, cuál ha sido tu historia. Bueno, Manuel, muchas gracias por la invitación. Soy Daniel Carvalho Mejía, antioqueño, tengo 45 años, me gradué como ingeniero civil y posteriormente hice una maestría en urbanismo con énfasis en ciudades sostenibles en París. Pues resulta que la bicicleta fue tal vez mi camino de entrada al activismo y a la política. Yo después de vivir varios años en París regresé a Medellín y un día salí por la noche a caminar por mi barrio y vi 1.000 personas en bicicleta ahí por la noche y yo, ¿qué pasó acá? Y me dijeron, no, somos activistas, estamos promoviendo el uso de la bici. Era los miércoles de bici, creo que se llamaba, que hacían una vez al mes, liderados por el colectivo Ciclas, y a mí me pareció fascinante. Cogí mi bicicleta, me sumé a la multitud y empecé a entrar gracias a esto en el mundo del activismo. Entonces, al mismo tiempo, yo estaba trabajando en el Centro de Estudios Urbanos, URBAM, como urbanista, haciendo el Plan Director Bio 2030, que buscaba definir como las líneas de crecimiento estratégico para toda la metrópoli del Valle de Aburrá hasta el 2030. Y allí teníamos todo un capítulo dedicado a la movilidad sostenible. Entonces fue muy bonito porque empecé a combinar mi ejercicio profesional, mi conocimiento de las necesidades y el diagnóstico de la ciudad, en particular en temas de movilidad, con este ejercicio de activismo desde las calles y desde las redes sociales. De alguna manera eso terminó haciéndome pensar que debía participar en política. Pasé una semana en el Consejo de Medellín durante la discusión del POT del 2014 y me sorprendió que ningún concejal de los que hablaba estaba diciendo lo que nosotros decíamos desde el activismo, desde la academia. Entonces, en un arranque de locura dije, ¿y por qué no yo? Me lancé al consejo y gané. Y, por supuesto, desde el principio, la bicicleta, pues la movilidad sostenible en general y la bicicleta en particular, se convirtieron en uno de mis temas, porque yo notaba que la bicicleta, más que un medio de transporte, se había convertido en un símbolo de una nueva ciudadanía y de una nueva ciudad, de una idea de la participación ciudadana, pero también de cómo podemos eh, experimentar la ciudad de otra forma y la bicicleta pues es maravillosa para eso. Entonces me di a la tarea desde la construcción del plan de desarrollo, estoy hablando ya del año 2016, de hacer que todos los temas relativos a la bicicleta quedaran incorporados en el plan de desarrollo. Así fue. Y pues debo decir que logramos importantes objetivos. Por ejemplo, se duplicó la red de ciclorrutas de la ciudad de Medellín. Eh, Mantuvimos durante los 4 años una comisión accidental de la bicicleta encargada de hacerle seguimiento no solo a estas obras, sino también a todo lo demás relativo a la bicicleta. Y pues considero que en el paso por el Consejo, no digo que gracias a mí, pero en general a toda esa fuerza de activismo que combinaba pues gente en las calles, gente en las academias, gente en los centros de estudios y gente en la política haciendo fuerza, Medellín realmente logró un avance interesante, digamos, durante esos 6 años que estuve en el Consejo. Sí, digamos que es el momento donde más se ha hecho por la bicicleta en la ciudad, en ese periodo que estás hablando. Quiero abusar un poco de tu memoria porque en estas conversaciones he encontrado un montón de antecedentes a todo este movimiento y tú tocaste uno que hasta ahora no hemos hablado y es Bio 2030. ¿Tú nos podrías contar un poquito qué es ese documento que construyó el área metropolitana? Sí, mira, Bio 2030 es digamos, técnicamente lo llamamos un plan director, es un plan estratégico que busca definir
no todo, no es un POT donde define el uso de cada centímetro cuadrado de la tierra, sino cuáles son las grandes líneas de desarrollo de la ciudad. Digamos que lo principal es que consolidó un modelo de ciudad muy enfocado en el crecimiento a lo largo del río Medellín, que deja de ser visto como una autopista y pasa a ser considerado como un eje ambiental y de integración y no como la barrera que ha sido históricamente. Y eso va acompañado de una serie de estrategias de desarrollo urbano en las riberas del río, de una movilidad también más enfocada en el peatón, en el transporte público y en la bicicleta, y de una serie de lineamientos, si se quiere, de cómo diseñar una calle, cómo diseñar un nuevo barrio, de cómo comprender la ciudad de una manera ya no tan típica del siglo XX alrededor del automóvil, sino alrededor de la persona y del medio ambiente. Si estamos hablando de incluso antes de que estuviera la discusión en fuerte, ya hablando de estos temas de la ciudad para las personas, pues enfocada en las personas y no en el automóvil. Exacto. Podríamos decir que este documento terminó siendo como el que llevó a los POTs de cada uno de los municipios a tener esa misma visión en torno al río. Yo pienso que sí, porque de todas maneras, como era un documento oficial, ¿cierto? Aprobado por acuerdo metropolitano y teniendo en cuenta que el área metropolitana tiene que dar unos vistos buenos a los POTs de cada municipio, esto sí fue bastante importante. Ahora bien, no fue que Bio 2030 se inventó el crecimiento a lo largo del río. Llevábamos 60 años hablando de eso desde Pedronel, pero realmente sí le dio como un impulso y algo importante, insisto, a diferencia de un POT, esto iba a lo estratégico. ¿Qué proyectos puntuales se pueden hacer para detonar ese modelo de ciudad? Entonces sí fue, digamos, relevante en materia de ordenamiento territorial para todos los municipios del Valle de Aburrá. Sí, creo que fue inspiración para muchos planes que vinieron después en torno, por ejemplo, en el plan metropolitano de la bicicleta, pues se consultó para ver hacia dónde iba la ciudad. Quisiera tocarte un tema que en su momento fue un tema bastante difícil, que sé que estuviste muy al pie de la conversación y es la ciclorruta de Las Vegas. Digamos que unos diseños habían quedado de la administración pasada y en el periodo que tú estuviste de concejal, la alcaldía había tomado la decisión de hacerlo realidad, que no fue fácil. ¿Te acuerdas un poco algo que quieras contarnos de esas Sí, discusiones de ese entonces? recuerdo que antes de las decisiones de la alcaldía y antes de yo estar en el Consejo de Medellín, ante la insistencia de los activistas de que se hiciera la ciclorruta de Las Vegas y la negativa de la administración, salimos masivamente un sábado a pintar, creo que pintamos 1 kilómetro de ciclorruta y esto pues la administración se enojó, después la borraron, pero ya quedó sembrada la necesidad y posteriormente, ya cuando yo estaba en el consejo, pues se priorizó esta ciclorruta. Pienso que esa ciclorruta en compañía de la Picacha son las más bellas de la ciudad, no solo por la comodidad que genera para el ciclista, sino porque rediseña la calle, cambia los espacios, le abre espacios al peatón, al ciclista, reduce un poco el espacio del automóvil. Entonces fue bastante importante. Infortunadamente, nunca logramos concretar la conexión de la ciclorruta de Las Vegas hacia el sur con Envigado. Parece que sigue siendo un faltante de la ciudad. Se hicieron diseños en la comisión accidental, insistimos, pero eso no se logró. Sin embargo, hoy en día, si uno recorre de sur a norte, uno empieza en Adafit y la misma ciclorruta te lleva hasta Moravia, ¿sí? Entonces creo que realmente es un verdadero eje estructurante de la movilidad sostenible de la ciudad. Sí, para los que de pronto no son de la ciudad o no son de la zona del sur, pues es como una vía paralela al río que conecta el sur, no es todo el sur, pero sí gran parte del sur de la ciudad con el centro e incluso parte de Moravia, en todo ese desarrollo que hay en esa zona de Moravia, un Parque Explora, un jardín botánico y todos esos equipamientos de ciudad que hay ahí. Eh, Como tú dices, fue importante la ciclorruta, que adicionalmente se hicieron andenes, se fijaron pasos peatonales, pues eso fue, esos proyectos lo que hacen es como rediseñar cómo funciona la calle. Y creo que ahí estaba Exacto. el poder de esas grandes. Eh, Avanzando un poquito más en el plan de desarrollo
de Federico, pues estaba la meta de 80 kilómetros, que estuvieron muy cerca de cumplirla. Hay cifras que dicen que sí la cumplieron y quiero hacer una aclaración aquí. Y es porque después de esa administración aparece el manual de cicloinfraestructura para ciudades colombianas y determina dos categorías que antes no estaban muy claras, y son las vías compartidas y las ciclorrutas. Entonces, podemos decir que cumplieron, pero después con la aparición, pues se redujo un poquito el número, ya simplemente en la manera como lo vemos y no como realmente es. Pero que llevó, vos que estabas como en esa discusión, a fijarse esa meta tan alta, eran 80 kilómetros en una sola administración, pues para uno como activista puede parecer poco, pero uno sabe que eso es un reto gigante para una ciudad. Sí, Manuel, hay dos cosas por decir. En primer lugar, yo creo que lo que llevó a eso fue que logramos poner la bicicleta en la agenda pública. ¿Sí? Digo logramos porque, repito lo que dije ahora, había voces desde la academia, desde el activismo, desde la política, haciendo eso. Recuerdo que en 2014 tal vez fue el Foro Mundial Urbano en la ciudad de Medellín, y allí también por el liderazgo de varios activistas, entonces el tema se puso en la agenda, y cuando llegaron las elecciones en 2015 ya era imposible para cualquier candidato a la alcaldía no hablar del tema. Y eso me parece que es fundamental para cualquier tema que la opinión pública quiera movilizar, que los activistas queramos movilizar, esto tiene que entrar en el discurso político, tiene que volverse una obligación para los tomadores de decisiones hablar del tema. Entonces eso me pareció fundamental. Ahora bien, que entre en la agenda pública no significa que todo el mundo esté de acuerdo, y allí hubo que dar muchísimos debates, muchísimas peleas, porque claro, estamos en una ciudad acostumbrada, o más bien que aspira a que todo sea movilidad motorizada, y llegar con esto, quitar espacios a los automóviles en algunos lugares, pues para algunos era visto como un retroceso tal vez en ese ideal del siglo XX, pero realmente el hecho de que haya habido esa movilización, que se haya fijado finalmente en un plan de desarrollo con una plata y que estuviera respaldado además, recordemos que se creó una gerencia de la bicicleta, que después pasó a llamarse Gerencia de Movilidad Humana, demuestran que hubo un momento como una convergencia de factores que hicieron que la bicicleta se pusiera de moda en ese momento. Entonces, ya volviendo a la comisión accidental, tú resaltas mucho la participación de los varios actores en esas mesas de la comisión accidental. Era común ver gente de la academia, ciudadanos, funcionarios. ¿Crees que esos espacios entonces fueron fundamentales para que esa conversación entre diferentes se pudiera dar? Diferentes Me parece estamentos que pues, de la sí, sociedad. Manuel. Primero porque genera el espacio de conversación, digamos, multisectorial, como tú decías, la academia, los políticos, el ejecutivo, pues, tomadores de decisiones, los activistas. Entonces, que existiese el espacio de conversación y, digamos, con el liderazgo de un concejal que tiene cierta autoridad, tiene cierta capacidad o poder de citar, de llamar al orden y de hacer preguntas a los funcionarios, eso es muy importante. También hay que decir que no era el único espacio, siempre había una mesa metropolitana de la bicicleta, que cuando tuvo una buena metodología también le permitía al ciudadano mantenerse enterado, llevar sus quejas, llevar sus sugerencias. Entonces, de nuevo, fue una confluencia de actores y de factores que nos permitieron esto, y la comisión accidental yo pienso que fue de gran relevancia para el tema. Esta comisión accidental pues saltó a la siguiente eh, administración, no sé si en el consejo también se llama administración, perdón la imprecisión, y la tomó otro concejal en ese entonces, que era Daniel Duque. Vamos a tener también una conversación que lo que quisimos tener la tuya primero y después poner la de él para que quedara como una línea conductora. Pero después de eso, la comisión desapareció. Hoy sentimos que no existe una representación de los ciclistas en el consejo de la ciudad, y no sé si de pronto tú tienes alguna idea de por qué pudo pasar esto. Claro, yo veo varias cosas. En primer lugar, Daniel Duque retomó la comisión accidental en el Consejo con toda la voluntad, pero no había voluntad por parte de la administración municipal. Se reflejó en el plan de desarrollo, ¿sí? Donde los mismos que nos exigían que había que hacer 100 kilómetros de ciclorruta, después salieron con una meta de 10 kilómetros.
Entonces ahí se ve la ambición que por supuesto se ve reflejada en un presupuesto y fue una administración que al final de cuentas no entregó mucho. Entonces cuando uno como concejal se enfrenta a una administración reacia a invertir en un tema y que además generó otra cantidad de problemas, pienso que el interés y la prioridad de concejales como Daniel Duque pues terminó desviándose hacia temas tal vez mucho más urgentes como detener la corrupción de la ciudad. ¿Cómo podría recuperarse esto? Me parece, como tú mencionabas, hoy en día en el Consejo de Medellín no hay nadie hablando de movilidad en bicicleta y eso es una lástima. Yo creo que tenemos que empezar por recuperar ese tipo de espacios. Debe haber en el Consejo de Medellín, sobre todo cuando vamos a empezar discusiones sobre el POT, tiene que haber un concejal experto en materia de movilidad, ¿cierto? No solamente que le guste, que sepa o que se rodee de los que saben. Entonces, ahí tenemos como un primer reto y es volver a ganar un espacio en el Consejo de Medellín para este tema. Y en segundo lugar, recuperar el interés también por parte del público. Yo pienso que de alguna forma el activismo que nos llevó a tener tantos logros se fue apagando. Tal vez los activistas nos envejecimos, conseguimos otros trabajos, entramos a ser parte de la política o de la administración y el activismo callejero y de redes fue menguando y también es porque han aparecido, no es que se hayan acabado los activistas en las ciudades, que han aparecido otros temas que en los últimos 5 años han copado más la agenda alrededor de temas como el feminismo, por ejemplo, que un poco siguiendo ese mismo camino, logró llegar también al Consejo de Medellín con una curul. Entonces hay que retomar, yo diría yo que desde el principio, la idea de poner el tema en la agenda pública, de modo tal que el próximo gobernante esté obligado a invertir en eso y que tengamos la posibilidad de tener nuevamente representación política en el Consejo de Medellín. Sí, uno podría decir que pues, la ciudad hoy enfrenta unas problemáticas mucho más, no quiero decir lo importante, pero sí más urgentes. Urgente. Sí, la alimentación de los niños se vio afectada, una cantidad de programas muy importantes que tenían, pues se vieron frenados y obviamente el tema de la bicicleta frente a estos retos tan grandes, pues toma un segundo plano. Sí, Es señor. muy entendible. Lo interesante es que esta administración nuevamente volvió a poner algo de la bicicleta, no todo lo que uno quisiera, pero algo de la bicicleta se está otra vez hablando y uno siente que hay jóvenes otra vez como tratando de pedalear por el tema. Trato de ser un poquito más optimista que la mayoría con los que he hablado, pero es porque el tiempo me ha mostrado que a veces el tema es muy grande y a veces baja un poquito el comentario, pues, pero siempre existe. Manuel, yo ahí quisiera decir algo y es que estamos intentando cambiar el modelo de la movilidad y de la idea de ciudad que se construyó durante 100 años. Eso no se logra en 2 años ni en 5 y no lo logra un concejal y no lo logra un alcalde. Son procesos que nos tomarán tiempo y por eso es que yo comparto tu optimismo y comparto tu esperanza porque ya hemos demostrado que se ha logrado. Ya hay una masa crítica, ya hay un conocimiento, ya hay todo como una producción académica al respecto. Entonces no podemos bajar la guardia y ser de los que piensan que simplemente pasó de moda y que ya hay que pasar a otra cosa. No, tenemos que seguir insistiendo en una movilidad más humana, una movilidad activa. Insisto, no solamente por tema de movilidad, sino por la visión de ciudad que supone el andar en bicicleta o en andar a pie. Sí, ve la bicicleta como la herramienta de transformación Sí, y señor, no como un simplemente como símbolo un total. fin. Sí. Exacto. Carvalho, le hemos estado haciendo preguntas a gente en la calle y a todos los expertos y personas con las que hemos estado hablando a través de estas entrevistas y quisiera que me las contestaras tú desde la visión y desde la experiencia que tuviste como en la política medellinense y es qué cambios has notado en estos últimos 10 años en la ciudad muy en torno a la bicicleta, obviamente. Pues mencionaría dos o tres cosas. Lo primero es desde el punto de vista de la infraestructura. Ya tenemos mucha más infraestructura de bicicleta, ¿cierto? Ya alcanzamos los 130 kilómetros, creo que por ahí estamos.
lo cual es insuficiente, como lo decías, pero es un avance gigante con respecto a lo que había hace 10 años. En segundo lugar, se han creado políticas públicas para la bicicleta, eso no existía. El hecho de que tengamos un plan metropolitano de la bicicleta, de que haya documentos como el que mencionabas ahora, del manual para el diseño de cicloinfraestructura urbana, el hecho de que en los planes de ordenamiento territorial, sí, en el POT del 2014 ya hay un plan de cuál debería ser la red de ciclorrutas. 10 años atrás no lo existía. Entonces, en materia de política pública sí se ha sentido que hay un avance. Y finalmente, de todas maneras, creo que la ciudadanía poco a poco y aún de manera insuficiente ya reconoce al ciclista como un actor de las vías. ¿Cierto? Es decir, ya hay un reconocimiento, ya se entiende que existe, ya se entiende que tiene unos derechos, se entiende que es frágil y vulnerable, entonces que hay que respetarlo. Hoy en ese tema nos falta mucho, pero sin duda ha habido un avance. Sí, y se reconoce que no solo se hace deporte, sino que también se mueve uno de un lugar a otro en la ciudad. Y en concordancia con eso, si en este momento tuvieras la posibilidad de hacer una sola cosa, un solo proyecto en torno a la bicicleta, ¿por cuál empezarías? Pues, ¿cuál sería ese proyecto detonante que escogerías para promover la bicicleta? Pienso que el proyecto fundamental sería la pacificación de la movilidad en la ciudad, que esto va más allá de la bicicleta, ¿cierto? Es la idea de que las vías no pueden ser un escenario de conflicto, un escenario de confrontación, sino de que si todos nos organizamos y cumpliésemos mejor las normas, casi que no necesitaríamos más infraestructura. Es que si los automovilistas y los motociclistas respetaran al ciclista, el ciclista podría ir compartiendo su misma calzada. Entonces, claro, hacer infraestructura exclusiva para la bici es muy importante, pero si lográramos una pacificación del tráfico urbano, saldríamos ganando absolutamente todos. Entonces creo que debe ser un objetivo y una meta permanente, no solo de los alcaldes, sino de toda la sociedad. Pero ¿eso lo ves desde la infraestructura o desde la cultura ciudadana? O las dos. Lo veo de esas dos más un tercero y es el control. Es decir, si queremos que haya más respeto por las normas, no basta con la cultura ciudadana desde las campañas, sino que tiene que haber, en mi punto de vista, un fortalecimiento de la autoridad de tránsito. Hoy en día, para el caos que es la movilidad en la ciudad, hay muy pocos agentes de tránsito. Entonces yo pienso que si logramos tener una buena infraestructura, unas buenas campañas de cultura ciudadana y una autoridad que esté sancionando a quienes no cumplen, vamos a lograr poco a poco este objetivo de la pacificación de la movilidad. Sí, creo que muchos han coincidido con vos. Creo que la infraestructura exclusiva para la bicicleta, pues lo que está haciendo es reconocer que el resto no es para la bicicleta. Exactamente. Y es una nueva visión de lo que es el moverse en bicicleta en la ciudad. Daniel, estamos tratando de que estos espacios pues no duren mucho más de media hora. Esperamos que la gente los oiga y los vea pues en sus recorridos habituales del trabajo a la casa al trabajo, cuando hacen ejercicio o deporte. Eh, pero quería preguntarte si tienes algún mensaje final, ya pensando como en futuro, sobre el tema de la bicicleta. Sí, tengo un mensaje político, obviamente, porque es mi campo, y es la política, las causas que mueven la política empiezan desde la ciudadanía, no al revés. No es el político el que se inventa la causa. El político lee lo que está diciendo, proponiendo o quejándose por parte de la ciudadanía. Entonces, el primer llamado es a que hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema en redes sociales, en las calles, en los momentos, en los espacios de participación que genera el sector público. Hay que mantener ahí el tema. Segundo, y está conectado por supuesto, no podemos renunciar a la representación política. Tiene que haber personas en el consejo, en la alcaldía, en la asamblea, hablando del tema y poniendo el tema y haciéndole seguimiento y exigiéndole a los gobernantes que se metan en esto. Finalmente, el mensaje es, vamos a tener elecciones en 2 años nacionales y en 3 años locales, pues necesitamos
congresistas, necesitamos concejales y necesitamos en Medellín un alcalde que realmente quiera, sepa y tenga la voluntad de trabajar por una movilidad sostenible, que no se quede en el discurso o que no se quede en generalidades, sino alguien que realmente esté dispuesto a movilizar todo el poder que tiene el sector público en favor de una ciudad que sea más pedaleable y más caminable. Sí, creo que ese mensaje que envías no es solo para la bicicleta, sino para cada uno de los temas Las cosas. que a uno le interesa. Eh, y voy a hacer un comentario también político, no debería, pero ya que estamos hablando con vos, es un poco el tema de la polarización, va a que olvidamos los temas que nos interesan y elegimos en contra de, y no por alguien que defiende los intereses o las causas que defendemos cada uno. Esperemos que eso cambie pues para las próximas elecciones. Eh, y queríamos entonces darte las gracias, Carvalho, por este espacio. Sé que no es fácil que saques el tiempo y que tienes muchos compromisos y muchas cosas trabajando allá en el Senado. Queremos entonces despedirnos y esperamos tener otro espacio muy pronto para hablar de la bicicleta. Manuel, muchísimas gracias a vos, no solo por este espacio, sino por lo que, porque has sido parte de todo este proceso durante más de una década, lo que ha hecho pues más urbano en general y vos en particular, y ahora que estás, diría yo, liderando esta resurrección del movimiento bicicletero de la ciudad, valoro mucho la invitación y el recorrido y lo que estás haciendo ahora. Entonces, muchísimas gracias y saben que cuentan conmigo para estos temas. Listo. Muchas gracias, Carvalho. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.